Buenas noches, mi nombre es Brenda Isabel Palacios Guerrero, alumna de la Universidad CNCI Virtual de la Maestría de Administración y Finanzas. En este momento presento mi proyecto integrador de la materia Análisis de los Mercados, impartida por la docente Irma Carrión Cavazos. Mi matrícula es VC 0006518. Mi proyecto integrador trata de los mercados emergentes en Latinoamérica. Empezaremos para definir los mercados emergentes de acuerdo a una definición tomada por el portal de Economipedia, en el cual nos dice que los mercados emergentes son aquellos países o economías que se encuentran en una fase de transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, que es decir, que estos países crecen a un buen ritmo, pero no forman parte de los países del tercer mundo, pero tampoco de los países desarrollados. El término de mercados emergentes fue popularizado por Antoine Bayt-Adgamael en la década de los 80, quien en ese momento presidía el Banco Mundial y utilizó este término para referirse a algunos países como China, India, Brasil o Argentina. Los mercados emergentes tienen ciertos rasgos comunes que nos permiten definirlos. En este caso son los siguientes: la internacionalización, pues estos países o economías abren sus economías al exterior, tienen cierta forma de atraer inversión extranjera. Presentan riesgos de inestabilidad política, de acuerdo a sus transformaciones políticas, a sus reformas, pueden ser propuestas en cuestión de ideologías. Crecen en situaciones de incertidumbre a tasas altas, porque ya que son economías en crecimiento, pues son economías frágiles. Sus divisas, su moneda tiene un valor cambiante, ya que, como lo citamos, es una economía en crecimiento. Y tienen profundos cambios sociales, como en este caso en su estructura social, pueden ser pensamientos en ideas, educación y pobreza. Ausencia de una clase media fuerte, pues más personas se acercan a la pobreza que a la clase media, y tienen un gran potencial de crecimiento. Todos coinciden en que tienen grandes potenciales, pues que son países que están para desarrollar sus economías. Algunos ejemplos de mercados emergentes son China, Filipinas, Argentina, Chile, Egipto, Marruecos, por citar algunos. JP Morgan, la consultora estadounidense, creó un índice para medir el riesgo de los bonos de deuda pública en las economías en vías de desarrollo, el denominado índice de bonos de mercados emergentes, ENVI, conocido como riesgo país. Es un indicador de referencia para los mercados bursátiles al analizar la seguridad financiera del mundo en desarrollo, especialmente en América Latina. Este índice evalúa el nivel de riesgo y las tasas de interés pagadas por los títulos de deuda soberana de ciertos países. Dicho análisis se elabora con relación con las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a quienes se consideran libres de riesgo. De esta comparación se obtiene un diferencial conocido como spread. A mayor riesgo, existe una mayor probabilidad de incumplimiento por parte del Estado deudor, por ello las tasas de interés son más altas. Vamos a ver la siguiente infografía que nos muestra estadísticas en las cuales los bonos de deuda pública de Venezuela son los más riesgosos de la región y a la vez los que pueden generar mayor rentabilidad, ya que son un 157.5% más volátiles que los títulos de deuda de Estados Unidos, de acuerdo a las políticas económicas del país. De acuerdo a esta infografía, como podemos apreciar, el diferencial o spread del índice de bonos de mercado o bono riesgo, a mayor porcentaje es un mayor riesgo. Como lo vemos, Venezuela tiene un 157.5%, sigue Argentina y México con 3.0%. La ola de estímulos de los bancos centrales de todo el mundo ha respaldado el apetito por el riesgo. Lo visto en la zona euro, donde sus bancos centrales han respaldado sus economías para combatir el retroceso económico causado por la reciente pandemia del COVID-19. Todo esto está en desacuerdo en la perspectiva negativa para las economías de la América Latina, el sur de Asia y África,
donde los brotes del COVID-19 corren el riesgo de descontrolarse o que ni siquiera se han controlado en su totalidad. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional muestran que si bien China podría lograr un crecimiento este año, las economías de México, Argentina, Brasil, países de América Latina azotados por la pandemia y en ese caso Sudáfrica se contraerán un 8% o más, donde el mismo Fondo Monetario Internacional se ha visto obligado a aportar casi todos sus recursos a la crisis económica. Los incumplimientos en las economías en desarrollo probablemente aumentarán de un 4 a un 5% a fin de año, lo cual fue en comparación con el 1 o el 2% en 2019. Para México, el panorama aún es más desalentador, pues en recientes análisis, el Producto Interno Bruto o PIB cayó a menos 18.7%, una baja sumamente histórica y con un reporte negativo para las arcas del erario público. Y aparte vemos el escaso liderazgo y la lenta respuesta que ha tenido el gobierno central de México, que ha causado que la inversión extranjera no tenga miras a llegar próximamente al país, pues la incertidumbre financiera y el pésimo manejo de la pandemia de nuestro país ponen de manifiesto que aún no se ha controlado el virus, que lleva en sus ya negativos y duros datos más de 65,000 muertos, y sigue en aumento esta cifra, siendo con una nota dolorosa y triste que seamos número 1 en muertes de personal médico frente a esta pandemia. Aquí vemos una infografía, el impacto de la economía de la variación anual real que tuvo en el año 2019 en comparación con el 2020 y la proyección hacia 2021. Vamos a ser uno de los países que va a tener menos recuperación o una muy lenta recuperación económica debido a los fuertes estragos que ha causado el COVID-19. Los daños que nos permiten saborear a fondo el desastre económico de nuestro país en este año 2020 se definen de la siguiente manera. La internacionalización. Tenemos una pésima visión a nivel internacional, puesto que no hay una certidumbre en ningún aspecto para invertir en el país. No hay un liderazgo frente a los demás países. Presentan riesgos de inestabilidad política. La inestabilidad política aflora cada día con la división que diariamente se fomenta desde el Palacio Nacional, donde no se concreta un proyecto de nación con futuro de avance, puesto que todos los proyectos de infraestructura no van acorde a los avances tecnológicos que se emplean en nuestro país o en países de vías de desarrollo. Mas todo se ha configurado a capricho de unos cuantos sin profundizar en la realidad social que vive el país. Crecen en situaciones de incertidumbre. Este año el país no cuenta con grandes visiones de crecimiento, puesto que la economía se contraerá hasta un menos 9%, puesto que el gobierno solo ha pedido dinero para financiar obras a capricho. En este caso, Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía o programas con fines electoreros, y dejando expensas a miles de medianas y pequeñas empresas que se verán obligadas a cerrar debido al confinamiento causado por la pandemia, puesto que el consumo se ha visto mermado y vemos cada día más desempleo que fuentes formales de este. Aunado a que el gobierno federal se limita a extrapolar a la población e invitándolos a la informalidad, puesto que no ha creado ni fomentado a que las empresas los creen, o al deterioro social, con la violencia disparada en delitos patrimoniales, robo a transeúntes, robos a casa habitación, etc. La divisa es volátil. El peso mexicano es una divisa sumamente golpeada por la pandemia y por nuestra cercanía con el país vecino del norte. En profundos cambios sociales, el gobierno federal ha logrado dividir tanto a la sociedad que fomenta su existencia en despotricar al contrario que no piense en sus mismas ideas, no une a la ya fracturada democracia, polariza a sus adversarios políticos, bendice la corrupción en sus filas, pero la maldice en las de sus contrarios con fines electorales.
se beneficia de un odio político y de resentimiento social para crear una división del pueblo y solo ver sus propios intereses. Literalmente, al pueblo no le interesa. Maneja y manipula las instituciones a su cargo, no respeta leyes, condiciona la ayuda social a sus fines electorales y literalmente el pueblo no le importa si éste no le da votos. En la ausencia de una clase media fuerte, cada día crece más la pobreza. Por falta de empleo se golpea a diestra y siniestra a la clase media con más impuestos y desprestigios, aseverando que un pueblo pobre es más honesto y que la austeridad es la base de una población o una economía sana. México tiene un gran potencial de crecimiento, pero en estos 2 años que lleva el gobierno en turno, no ha entendido que México cuenta con grandes recursos para ser explotados, pero que ella deriva que asumamos la responsabilidad de invertir en buenos proyectos y no en lo prometido en campaña. La fragilidad de la economía mexicana está asociada a la lenta respuesta en implementar una política contracíclica por parte del gobierno que ha sido calificada como la más débil en cualquier parte del mundo, puesto que se destacan las ausencias de alivios fiscales para personas y empresas. Según el Fondo Monetario Internacional, también afecta a México el hecho de que su principal socio comercial sea Estados Unidos y que su economía caiga un 5.9% este año y su recuperación para 2021 sea un poco más lenta, de un 4.7%. México cuenta con un gran potencial para crecer. Falta que unamos fuerzas y no dejemos que unos cuantos destrocen al país con fines electorales y con miras a perpetuar el poder. Por eso hagamos un voto útil y consciente en las próximas elecciones 2021. La economía de nuestro país, como conclusión personal, me ha enseñado que debemos crecer en conjunto, dando certeza y plena autonomía a las instituciones, con un plan económico incentivando a nuestras empresas e industrias y a la generación de empleos. No ver enemigos, sino aliados para invertir, no dividir a la gente, sino focalizar un punto en común para crecer. Es ahí donde el poder del Estado se fortalece, donde la economía crece cimentando un fuerte liderazgo con valor social y frente al mundo. Fue un gusto y un placer compartirles mis puntos de vista de acuerdo al tema de mercados emergentes en Latinoamérica y especialmente con énfasis en nuestro país. Y es un gusto y un placer. Pasen buenas noches.